Nunca imaginé que las palabras más dolorosas que leería de mi hijo llegarían la noche del 20 de diciembre, traídas por el tenue brillo de la pantalla agrietada de mi teléfono. Viejo, no vuelvas a acercarte a mí. Púdrete solo en esa granja polvorienta tuya. Esas palabras no sonaban para nada como mi muchacho. Me golpearon como un martillo en las costillas, quitándole el aliento a un viejo pecho que había soportado tormentas, guerras y la viudez. Había estado sentado a la mesa de mi cocina, envolviendo regalos sencillos para llevar a la ciudad, nada ostentoso. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde donde nos escuchas en los comentarios. Solo cosas honestas hechas por manos trabajadoras, una botella de whisky añejado en un barril de roble detrás de mi establo, un frasco de conserva de ciruelas picantes y una manta de lana que yo mismo había tejido para mi nuera, aunque ella siempre prefería cosas con etiquetas de precio mucho más altas de lo que yo jamás compraría. Afuera, el viento aullaba entre las grietas de la vieja casa de campo, pero mi corazón había estado cálido. Había estado puliendo mis viejas botas de cuero, esas que solo uso en días importantes. Mi hijo, Adán, me había prometido un festín de Navidad este año. Me abrazó el verano pasado y dijo, «Pa, más vale que vengas. Voy a cocinar el mejor asado de todo el condado». Me aferré a esa promesa como un hombre que se agarra al último barandal de un puente roto. Así que cuando apareció ese mensaje frío y lleno de odio, supe que algo andaba mal. Mi Adán nunca me llamaba viejo a menos que fuera con esa cálida sonrisa burlona que heredó de su madre. Y nunca, jamás, escribía sin cuidado, trataba cada oración como un carpintero tallando el trazo final de una obra maestra. Este mensaje se sentía mal. Hueco. Sin vida. Marqué su número. Directo al buzón de voz. Una segunda llamada, buzón de voz otra vez. Una tercera, nada más que el zumbido vacío de la desconexión. El miedo, no la ira, se filtró en mis huesos como la escarcha del invierno. Luego llamé a mi nuera, Mara. Después de mucho tiempo, respondió con una voz temblorosa que no se parecía en nada a la mujer brillante y educada que visitaba la granja cada otoño. Pa, nosotros, vamos a salir del estado. Un viaje de emergencia. No venga, por favor. Adán está agotado. No quiere visitas. Intentó imitar el ruido de un aeropuerto, pero la mentira era más delgada que un papel mojado. No había anuncios. No había multitudes. En su lugar, escuché música estruendosa, bajos pesados, letras violentas, música que mi hijo despreciaba. Y detrás de eso, la voz de un hombre, retumbando con arrogancia de borracho, «Dile al viejo ese que se pierda». Ella colgó antes de que yo pudiera decir otra palabra. Mis manos temblaban, no por la edad, sino porque algo profundo dentro de mí, algo más viejo que el miedo, más viejo que la lógica, susurró una advertencia que había aprendido a confiar tras décadas en el campo duro. Tu sangre está en peligro. Corre hacia él. Ahora. Un vecino que pasaba vio mi expresión congelada y murmuró, déjalo ir, Elías. Los hijos terminan olvidando a sus padres tarde o temprano. Pero se equivocaba. Mi hijo pudo haberse convertido en un hombre de ciudad muy ocupado, pero nunca me había olvidado. Algo más estaba pasando, algo perverso. ¿Y si esa noche hubiera elegido el orgullo en lugar del instinto? Si hubiera dejado que ese mensaje cruel me empujara al silencio. Para el amanecer, no habría estado preparando una visita de Navidad. Habría estado identificando el cuerpo frío de mi hijo. No empaqué regalos. Ni ropa de fiesta. Solo mi abrigo pesado y el viejo cuchillo de caza que mi padre me dio cuando apenas era un hombre. El viento de la noche me mordió la cara al salir. No sabía qué me esperaba en la ciudad, pero sabía una cosa con certeza, grabada profundamente en la médula de mis huesos. Mi muchacho no envió ese mensaje. Y me necesitaba. El viejo autobús que iba desde mi valle rural hasta la ciudad llegó tarde, con sus faros parpadeando como ojos cansados luchando contra el sueño.
Subí a bordo con solo un pequeño morral y mi abrigo bien cerrado, dejando caer las monedas en la caja de pasajes con mano temblorosa. El conductor, un hombre de la mitad de mi edad con una barba espesa y el hábito de masticar chicle ruidosamente, me miró por el espejo. Parece que acaba de enterrar a alguien, dijo con indiferencia. ¿Va a la ciudad por las fiestas? Forcé una sonrisa seca. Algo así. El autobús gruñó al arrancar, traqueteando sobre la carretera mordida por la escarcha. Afuera, el mundo era una larga extensión de colinas negras y árboles marcados por el viento que se doblaban como viejos monjes rezando. Pero dentro de mí rugía una tormenta más fuerte que el motor, más fuerte que el viento invernal. La gente dice que la edad apaga los sentidos. Quizás sea cierto para la vista o el oído. Pero los instintos, esos forjados por la adversidad y afilados por la pérdida, no se desvanecen. Se vuelven más agudos, como el filo final de una piedra de amolar. Y esta noche, cada instinto gritaba lo mismo: Adán está en peligro. Tu sangre te llama. Muévete. Sujeté el asiento frente a mí. Mis viejos nudillos se blanquearon. Recordé a Adán cuando tenía 8 años, persiguiendo a un ternero fugitivo a través de los matorrales espinosos en medio de una tormenta. El niño se negó a dejar que el animal muriera solo en el barranco. Incluso con la lluvia convirtiendo la tierra en lodo y los rayos arañando el cielo, siguió adelante, terco como una mula. Cuando finalmente liberamos al ternero, el pequeño Adán tenía la cara llena de barro, pero estaba sonriendo, una sonrisa que su madre decía que podía convertir la noche en mañana. Un niño con un corazón así no se convierte en un hombre que envía mensajes crueles a su padre en la semana de Navidad. No. Algo, o alguien, estaba moviendo los hilos detrás del telón. Relájese, jefe, gritó el conductor de nuevo, golpeando el volante. Los hijos de hoy siempre sorprenden a sus padres. Tal vez le tiene planeado algo elegante. Una Navidad de ciudad. Pero su voz se desvaneció en el momento en que dijo ciudad. Porque recordé el sonido detrás de la mentira temblorosa de Mara, esa música despiadada y retumbante. La risa de un hombre que no pertenecía al hogar de mi hijo. El tono de órdenes dadas con la arrogancia de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Y lo supe, esa no era la clase de gente que planea sorpresas navideñas. Me quedé mirando por la ventana hacia la oscuridad que pasaba. El olor a polvo mezclado con diésel llenaba el autobús. Cada bache en el camino me sacudía las costillas, y cada sacudida me recordaba que con cada kilómetro, algo terrible podría estar pasándole a mi muchacho. Señor, susurré, con la frente apoyada contra el cristal frío, manténlo respirando. Manténlo a salvo hasta que llegue. Y si no puedes, dame las fuerzas para atravesar cualquier muro que se interponga entre nosotros. El autobús finalmente entró en las afueras de la ciudad. Tenues destellos de letreros de neón parpadeaban contra las ventanas plateadas por la escarcha. Renos de plástico iluminados por bombillas baratas decoraban los porches. Los edificios altos llevaban coronas como si fueran medallas. Pero nada de eso me daba calor. No cuando cada casa por la que pasaba susurraba la misma advertencia silenciosa: date prisa. Se te acaba el tiempo. Cuando llegamos a la terminal central, bajé lentamente, con los huesos doliéndome por el frío. El viento era más afilado aquí, cortando las calles como 1000 cuchillos diminutos. Detuve a un viejo taxi sedán, y cuando el conductor vio mi rostro curtido por el clima y mis guantes rotos, simplemente asintió y abrió la puerta sin decir palabra. Hacienda Los Pinos, dije al subir. Las casas de 2 pisos junto a la curva del río. Levantó las cejas. Zona elegante. Mi hijo trabaja duro, respondí secamente. El auto rodó por las venas brillantes de la ciudad. Con cada cuadra, mi corazón se apretaba. Las luces de Navidad bailaban en colores brillantes por todas las calles, pero cuanto más nos acercábamos al vecindario de mi hijo, más oscuro se volvía el sentimiento en mis entrañas.
Cuando el taxi giró por la calle de mi hijo, un peso cayó dentro de mí, un peso más frío que el hierro. Las casas a su alrededor brillaban con luces festivas, patrones de copos de nieve, ángeles, pequeños árboles iluminados. Pero la casa de mi hijo estaba en completa oscuridad, sellada como una tumba. Y en su entrada, en lugar del sedán blanco y limpio de Adán, había 3 camionetas monstruosas, todas de color negro mate, manchadas de lodo, con ventanas tan oscuras que parecían ojos ciegos mirándome. No eran vecinos. Ni amigos. Ni familia. Intrusos. Se me cortó la respiración. Mi pulso martilleaba. Antes de que el conductor pusiera el auto en neutral, lo supe, algo maligno echó raíces en el hogar de mi hijo. Y estaba esperando adentro. Salí del taxi, con las botas hundiéndose en la tierra endurecida por la escarcha del jardín delantero de mi hijo. El aire frío me mordía las mejillas, pero un frío más profundo, el tipo que agarra el alma, ya se estaba extendiendo dentro de mí. Las camionetas se alzaban como depredadores, con los capós manchados del barro de arcilla roja que solo se encuentra en los caminos rurales cerca de la frontera. Quienquiera que las condujera no solo estaba de visita, habían invadido. Se habían instalado cómodamente en una casa que no construyeron, en un jardín que no ganaron. Le pagué al conductor, quien miraba las camionetas con nerviosismo. ¿Está seguro de que esto es seguro, Don? Murmuró. No, dije. Pero voy a entrar de todos modos. Se fue rápido. Me acerqué a la puerta de hierro. Antes de llegar, escuché la música tronando desde adentro, una canción de rap vulgar que alababa el crimen y el poder. Mi hijo odiaba esas canciones. Una vez me dijo, Pa, la música forma el espíritu. No dejaré que el veneno suene en mi casa. Sin embargo, esta noche, el veneno se había apoderado de cada pared. Me acerqué más. A través de una rendija entre las cortinas, vi destellos de movimiento, sombras bailando bajo una luz amarillenta. Luego tuve una visión más clara. En el sofá de cuero de mi hijo estaban recostados los padres de Mara, Lorenzo y Ruth Vega, personas que siempre habían tratado mis botas de campo como si fueran una mancha en sus pisos pulidos. Lorenzo bebía directamente de una de las botellas de whisky caro de Adán. Ruth, muy empolvada, sacudía la ceniza del cigarrillo sobre la alfombra color crema que Adán solía aspirar cada sábado por la mañana. Pero la tercera persona, el hombre de la camiseta sin mangas, me heló la sangre. Una figura enorme con la cabeza rapada, una cadena de oro brillando bajo la lámpara y tatuajes trepando por su brazo como serpientes de tinta. Estaba usando uno de los cuchillos de fruta de Adán para sacarse la mugre de las uñas mientras se reía como una hiena. Lo reconocí de inmediato. Rafael Vega, el hermano mayor de Mara. El que Adán una vez me mencionó con un suspiro, ese hombre camina como el problema mismo. Le dije a Mara que no es bienvenido aquí. Trae el peligro a donde quiera que vaya. Y aquí estaba, sentado con los pies sobre la mesa de centro de mi hijo como si fuera el dueño del lugar. ¿Dónde estaba Adán? El pulso me retumbaba en los oídos. Me obligué a alejarme de la ventana. Si entraba en ese momento, ciego y furioso, no lograría nada más que añadir mis huesos a cualquier maldad que yaciera dentro. Me acomodé el abrigo y caminé hacia la puerta. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por una rabia que rebosaba peligrosamente cerca de la superficie. Toqué el timbre. La música se cortó abruptamente. Pasos. Susurros. El jadeo agudo de una mujer. La puerta se abrió apenas un poco, apenas el ancho de una mano. Mara estaba allí. O mejor dicho, el fantasma de ella. Su bata de seda colgaba floja sobre un suéter puesto sin pensar. Tenía los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Pero lo que me destrozó fueron los tenues moretones con forma de dedos que asomaban bajo su manga. Mara, dije suavemente. ¿Dónde está Adán? Se estremeció como si el nombre la golpeara. Pepa, ¿por qué vino? Yo,
Le dije que no lo hiciera, su voz temblaba como una hoja en una tormenta. Intenté dar un paso adelante. Ella entró en pánico de inmediato, presionando la puerta contra su pierna. No. No puede entrar. Adán está durmiendo. Está muy cansado. Por favor, váyase a casa. Salimos para Florida por la mañana. Dejé que la mentira flotara en el aire un momento. Luego dije en voz baja, si está durmiendo, ¿por qué suena esa música? ¿Y por qué están tus padres bebiendo en su sala? ¿Y esas camionetas, de quién son? El labio de Mara tembló. Miró hacia atrás por encima del hombro, aterrorizada. Demasiado tarde. Rafael apareció detrás de ella, imponente, apestando a whisky. Puso una mano pesada sobre el hombro de ella, apartándola como si fuera un mueble. Vaya, vaya, pero si es el viejo granjero, dijo, sonriendo de par en par. Se perdió camino al asilo. Se inclinó hacia adelante, su aliento caliente por el licor. Escucha bien, abuelo. Nadie quiere verduras hoy. Así que lleva tu trasero arrugado de vuelta al establo de donde saliste. No me moví. Mantuve mis ojos fijos en los suyos. Vine a ver a mi hijo, dije. Hazte a un lado. Rafael soltó una carcajada tan fuerte que sacudió el marco de la puerta. ¿Tu hijo? Ya se cansó de ti, viejo. Apestas a tierra y a pobreza. Él no te quiere aquí. ¿Está claro? Mara sacudió la cabeza violentamente, con los ojos suplicándome. Pa, por favor, váyase. Por favor, solo váyase. Le diré a Adán que lo llame mañana. Lo prometo. Las lágrimas resbalaban por su rostro, pero seguía bloqueando la puerta. Mi corazón se partió, no por sus mentiras, sino porque las decía con la desesperación de alguien atrapado. Mara, susurré, dime la verdad. ¿Dónde está mi muchacho? El rostro de Rafael se endureció. Su mano salió disparada y cerró la puerta de un golpe tan violento que el marco vibró. ¡Bam! El cerrojo chirrió al encajar. Adentro, la risa estalló de nuevo. La música regresó, más fuerte, más desagradable, casi burlándose de mí. Pensaron que un viejo se daría la vuelta. Pensaron que el miedo, la humillación o la edad me enviarían a casa. Pero olvidaron una cosa, los pasos de un padre no retroceden cuando su hijo está en peligro. Tomé mi morral, caminé con calma hacia la puerta como si me diera por vencido, luego me desvanecí en las sombras de los árboles. Si no me dejaban pasar por la puerta principal, entraría como lo hacen los lobos, en silencio y a través de la oscuridad. Y que Dios ayude a quien se interponga entre mi muchacho y yo. En el momento en que me deslicé detrás de los robles y quedé fuera de vista, la máscara de viejo indefenso se cayó. Arrojé mi morral a los arbustos, los regalos no tenían lugar a donde yo iba. Lo que conservé fue el cuchillo de mi padre guardado en mi abrigo, su mango de roble desgastado por décadas de manos callosas. La luna era delgada, poco más que una hoja de plata colgando en el cielo, pero ofrecía suficiente luz mientras rodeaba la casa, pegado a las sombras como un zorro deslizándose por un gallinero. El patio trasero de mi hijo, alguna vez su santuario, parecía un campo de batalla. Me quedé helado ante la vista. Los rosales que Adán había plantado la primavera después de su boda estaban aplastados contra la tierra, sus tallos rotos como dedos quebrados. El césped que podaba cada fin de semana estaba destrozado por profundas huellas de neumáticos. Los surcos lodosos llevaban desde la puerta lateral directo hacia el viejo cobertizo de herramientas en la esquina del fondo. No solo habían invadido su propiedad. Habían pisoteado todo lo que a mi hijo le importaba. Habían arrastrado algo pesado, quizás a alguien, hasta aquí atrás. Un olor flotaba en el aire invernal, fétido y pesado. Gasolina. Sudor. Algo podrido. Mi aliento salía como vapor blanco en el frío mientras me agachaba, avanzando poco a poco hacia el cobertizo. Parecía el mismo a primera vista, techo inclinado,
tablas de pino peladas, pero al acercarme, la verdad se reveló. El pestillo endeble del que Adán siempre bromeaba ya no estaba. En su lugar, había 2 soportes de hierro atornillados a través de la puerta y un candado grueso brillando como nuevo bajo la luz de la luna. De los que se usan en las puertas de los ranchos para retener toros de media tonelada. ¿Por qué alguien cerraría un cobertizo con tanta seguridad? Solo era un lugar para guardar herramientas y la cortadora de césped. A menos que el contenido ya no fueran herramientas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Puse la palma de la mano contra la puerta, madera fría, metal frío. Luego pegué el oído a una estrecha rendija entre los tablones. Al principio, nada, solo el susurro del viento nocturno entre los árboles. Luego, clink. Un tintineo metálico suave. Clink, clink. Cadenas. Cada vello de mi nuca se erizó. Contuve el aliento. Un momento después llegó un sonido tan tenue, tan roto, que casi lo confundo con el viento, un susurro ronco, un sollozo bajo, el sonido de un alma humana desgastada. Luego otro sonido, un gemido. Débil. Estrangulado. La voz de un hombre al borde de la muerte. Conocía esa voz. Incluso torcida por el dolor y el miedo, incluso reducida a un rasguño, un padre reconoce el grito de su sangre. Me acerqué más. Mi voz se quebró al pasar por la rendija entre las maderas. ¿Adán? Hijo, eres tú. Por un latido, el silencio se tragó el mundo. Luego, tap, tap. 2 golpes suaves contra la madera. Y un llanto. El aire salió de mi cuerpo. Mis rodillas casi ceden. Mi hijo estaba adentro. Estaba vivo. Apenas. Las lágrimas nublaron mis ojos pero se congelaron en mis mejillas por el aire frío. Adán, dije con la voz ahogada, estoy aquí. Resiste. Tiré del candado, sólido como una piedra. Mi cuchillo no podía abrirlo. Pero quizás la madera debilitada podía ser forzada. Busqué en el suelo. Cerca de la bugambilla, oculta bajo los pétalos caídos, divisé una pesada barra de hierro, que alguna vez fue parte de un tendedero que se había roto hace años. Vamos, viejo, me susurré a mí mismo, agarrando el metal frío. Has partido leños con peores herramientas. Introduje el extremo plano entre la puerta y el marco, apoyando todo mi peso sobre ella, con los dientes apretados. Mis rodillas gritaban. Mi espalda ardía. Pero empujé más fuerte todavía, cada gramo de fuerza que había acumulado en 7 décadas de vida vertido en ese único momento. Resiste, hijo, gruñí. Tu padre ya viene. Crack. Una astilla de madera se partió. Crack. Otra pieza cedió, más fuerte esta vez. Me quedé inmóvil, no por miedo, sino para escuchar. Dentro de la casa, la música seguía tronando. Las risas aún resonaban. No tenían idea de lo que estaba pasando aquí afuera. Gracias, señor, susurré y estrellé mi hombro contra la barra. Tud. El pestillo se dobló. El pino podrido gimió. Una vez más. Con un rugido que me desgarró la garganta, hundí la barra más profundo y eché todo mi peso hacia adelante. ¡Cac! El soporte se arrancó. El candado seguía colgando de los hierros, pero toda la sección de la puerta se había desprendido. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido torturado. La oscuridad se derramó. Podredumbre. Sudor. Sangre vieja. El frío húmedo de un lugar destinado a los animales, no a los hombres. Cerré la puerta detrás de mí, sellándonos en la sombra, y encendí la linterna de mi teléfono. El haz de luz barrió el suelo, sacos rotos, herramientas oxidadas, paja esparcida. Y entonces. Allí. En la esquina. Encadenado a un anillo de acero atornillado al concreto como un perro, estaba mi hijo. Adán yacía acurrucado en el suelo, sin camisa,
temblando, con la piel amoratada desde el hombro hasta el tobillo. Su pierna derecha estaba grotescamente hinchada, torcida en un ángulo en el que ninguna extremidad humana debería doblarse. Una pesada cadena de hierro rodeaba su tobillo y el otro extremo estaba anclado al suelo. Tenía los labios agrietados. La barba crecida. Un ojo hinchado y cerrado. Pero cuando la luz tocó su rostro, lo levantó lenta, dolorosamente, y vi su ojo sano ensancharse de horror. Pa, susurró, con la voz quebrada. Apaga la luz, huye. Pero no huí. Ni ahora. Ni nunca. La visión de mi hijo destrozado, encadenado, desechado como un animal, no me debilitó. Convirtió mi sangre en fuego. Me arrodillé a su lado, tomé su rostro entre mis manos y susurré, hijo, vas a volver a casa esta noche. En el momento en que mi linterna tocó el rostro de Adán, se encogió como si la misma luz pudiera lastimarlo. Giró la cabeza, levantando un brazo como para protegerme a mí en lugar de a sí mismo. Pa, apágala, susurró, con la voz tan delgada como una hoja desgarrada por el viento. Si ven la luz, morirás. Lo ignoré. Se me entrecortó la respiración mientras me arrodillaba a su lado, bajando la chaqueta de mis hombros y envolviendo su cuerpo tembloroso. Su piel estaba helada, como si el cobertizo estuviera tragándose el calor directamente de él. Hijo, murmuré, con una mano temblorosa apartando el cabello de su frente amoratada, mírame. Lenta y dolorosamente, giró su ojo sano hacia el mío. Verlo así rompió algo dentro de mí. Mi muchacho fuerte, el que solía cargar pacas de heno sobre el hombro como si no pesaran nada, el que arreglaba motores y perseguía terneros y se reía con facilidad, reducido a esto. Un hombre golpeado, hambriento y encadenado. Sus labios temblaron. Pa, yo no quería que vinieras. Me obligaron a enviar ese mensaje. Dijeron que te matarían si no lo hacía. Lo sé, hijo, susurré, aunque la verdad me retorcía el corazón. Sabía que ese mensaje no eras tú. Conozco tu voz. Conozco tu alma. Adán sacudió la cabeza débilmente, con las lágrimas surcando la suciedad de su rostro. Intenté mantenerte fuera de esto. Lo intenté. Su voz se quebró y se disolvió en un sollozo. Lo sujeté ligeramente, cuidando su pierna rota pero con la firmeza suficiente para recordarle que no estaba solo. Silencio ahora. Estás aquí conmigo. Respira. Dime qué pasó. Vaciló, como si el solo hecho de hablar agotara la poca fuerza que le quedaba. La cadena tintineó cuando se movió, enviándole un escalofrío. Apoyó la cabeza en mi hombro, con la respiración superficial y agitada. Me enteré, pa, dijo, tragando saliva con dificultad. Sobre el cargamento. ¿Qué cargamento? Los camiones de mi empresa. Los viajes nocturnos que te dije que parecían extraños. Yo, sospeché. Así que revisé el almacén después de hora. Soltó una risa seca y rota. Pensé que eran paranoias mías. Pensé que tal vez el estrés del matrimonio me estaba afectando. Pero cuando entré, los vi. Rafael. Lorenzo. Otros dos hombres. Habían sacado las llantas de repuesto y dentro del caucho, ladrillos de cristal, más de lo que jamás había visto. El pulso me martilleaba. Apreté su hombro suavemente. ¿Qué tanto? Lo suficiente para enterrar a todo el condado en veneno, susurró. Lo suficiente para hacer que la familia Vega sea intocable. Sentí que el cobertizo se cerraba a nuestro alrededor. La podredumbre, el frío, la oscuridad, todos parecían respirar ante la revelación. ¿Y cuándo te vieron? Los enfrenté, dijo Adán, con voz temblorosa. Les dije que lo devolvieran todo. Que llamaría a las autoridades. Yo, pensé que ser familia significaba algo. ¿Qué pasó después? Adán inhaló bruscamente, un sonido de memoria y miseria. Lorenzo me golpeó por detrás con un tubo de metal. Caí.
Cuando desperté, estaba encadenado aquí. Señaló débilmente su pierna torcida, la carne hinchada casi negra. Rafael quería enseñarme una lección. No paraba de decir, los soplones cojean de por vida, y luego saltó sobre mi pierna hasta que se rompió. Cerró los ojos, apretando la mandíbula. Las lágrimas corrieron de nuevo. Mi mano se apretó alrededor del mango del cuchillo en mi bolsillo, aunque no recordaba haberlo puesto allí. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. De furia. De una furia justa que nacía de lo más profundo de mis huesos. ¿Por qué mantenerte vivo?, pregunté, obligando a mi voz a mantenerse firme. El aliento de Adán se entrecortó. Necesitan mi negocio de camiones. Mi nombre. Quieren usarlo para mover sus envíos. Pero eso no fue suficiente. Rafael dijo que me arreglaría esta noche. Se me revolvió el estómago. ¿Arreglarte cómo? Él miró más allá de mí, temblando violentamente. Allí. Señaló una pequeña mesa de madera en la esquina, algo que no había notado cuando corrí hacia él. Me giré. Una bandeja de metal sostenía una cuchara quemada, un encendedor, una pequeña bolsa de polvo blanco y una jeringa nueva aún sellada en plástico. Cada músculo de mi espalda se tensó. «Van a inyectarme, pa», susurró Adán. Dijo que quería quebrarme la mente antes de que las autoridades pudieran confiar en ella. Si me convierto en un adicto, pueden decir que todo lo que los acuso es la alucinación de un drogadicto. Dijo que ningún tribunal me creería. El cobertizo se sintió repentinamente más frío. Más cruel. Levanté su rostro hacia el mío. No van a envenenarte. Te lo juro. No mientras yo respire. Pero el pánico de Adán aumentó de nuevo. Me agarró de la manga con dedos temblorosos. No entiendes. Rafael dijo que volvería cuando terminara la botella. Ya se bebió la mitad. Una vez que venga. Pa, no puedes pelear con él. Tiene un arma. Te disparará como a un perro. Antes de que pudiera responder, un ruido cortó el silencio afuera del cobertizo. Un paso pesado y tambaleante. Un tarareo borracho. La sombra de un hombre cruzando la rendija de la puerta. El aliento de Adán se detuvo. Mi corazón tronó. Luego vino la voz, profunda, arrastrada, escalofriante: «Cuñadito, hora de tu medicina de Navidad». Adán articuló una sola palabra: «Huye». Pero un padre no huye. No cuando el mismo diablo está a la puerta. Cerré la chaqueta de Adán a su alrededor, me puse de pie, agarré la barra de hierro con una mano y el cuchillo con la otra, y susurré: «Hijo, quédate callado. Tu padre necesita un momento con este monstruo». La puerta del cobertizo tembló mientras Rafael forcejeaba con el pestillo exterior, tarareando borracho. La luz de la luna se filtraba por las finas grietas de la madera, trazando franjas pálidas en el suelo como barras de una prisión. Adán temblaba junto a la viga de apoyo, su tobillo encadenado tintineando suavemente. Toqué su hombro una vez, dándome calma, y me moví en silencio hacia la estrecha franja de oscuridad detrás de la puerta. Mi mano derecha apretó la barra de hierro. La izquierda agarró el cuchillo en mi bolsillo. Respiré una vez. Profundo. Lento. Como un viejo lobo preparándose para el oso que entra en su madriguera. El pestillo hizo clic. Las bisagras gimieron. La puerta se abrió con un chirrido. Rafael entró tambaleándose, con el fuerte hedor a whisky precediéndolo como una maldición. Llevaba una pistola en una mano y una botella a medio vaciar en la otra. No se molestó en encender la luz, tal vez prefería la oscuridad, o tal vez pensaba que nadie adentro podría pelear. «¿Dónde está mi soplón favorito?», gruñó. «Hora de volar alto, cuñadito». Adán se encogió en las sombras como un ciervo herido. Su respiración se aceleró. Rafael se tambaleó hacia él, levantando la botella para otro trago.
Y en ese momento, cuando su cabeza se inclinó hacia atrás, su cuello quedó expuesto, su equilibrio se ablandó, me moví. Salí de detrás de la puerta como una tormenta desatada, balanceando la barra de hierro con todos mis años de trabajo y dolor detrás de ella. ¡Guac! La barra se estrelló contra su muñeca armada con un crujido que resonó en el cobertizo. Rafael gritó. La pistola voló hacia la oscuridad, traqueteando por el suelo. ¡Qué demonios! Se giró hacia mí, con los ojos salvajes. Me vio. No a un viejo frágil. No a una presa. Sino al padre del que se había burlado, ahora frente a él con el fuego de 7 décadas ardiendo en sus huesos. Tú, gruñó. Te dije que te arrastraras de vuelta a tu granja de tierra. No dejé que terminara. Golpeé de nuevo. Más fuerte. Pero Rafael, malvado como era, sabía cómo sobrevivir a una pelea. Incluso borracho, sus instintos estallaron. Saltó hacia atrás, y la barra de metal rozó su muslo en lugar de destrozarle la rodilla como yo pretendía. ¿Quieres morir esta noche? Rugió, agarrando la botella de whisky rota por el cuello y lanzándomela. Me agaché. El vidrio explotó detrás de mí. Luego cargó. Una pared de músculo y rabia se estrelló contra mí, empujándome hacia atrás contra una pila de sacos rotos. El impacto me sacó el aire de los pulmones y me hizo perder la vista por un segundo. Sus manos fueron a mi garganta. Dedos gruesos y brutales apretaron. Mi respiración se detuvo. El mundo se estrechó. Bordes negros se arrastraron por mi visión. Adán se esforzaba contra la cadena, gritando, «Pa. Pa, no». El rostro de Rafael flotaba a centímetros del mío, retorcido con alegría de borracho. Te lo advertí, viejo. Debiste quedarte con tus vacas. Mis pulmones ardían. Mis manos buscaban desesperadamente. Cualquier cosa, cualquier cosa. Mis dedos encontraron el mango de roble en mi bolsillo. El cuchillo de mi padre. Mi última arma. Abrí la hoja con un chasquido rápido, el sonido perdido en el gruñido de Rafael. No apunté a ciegas, sino con la precisión aprendida de toda una vida sacrificando ganado. Y clavé la hoja profundamente en la carne blanda de su muslo interno, justo donde pasa la arteria. ¡Slash! Rafael chilló. Sangre caliente brotó sobre mi abrigo, salpicando mis manos. Me soltó la garganta al instante, retrocediendo tambaleante, agarrándose la pierna. Tú, me apuñalaste. Tú, fósil loco. Jadé buscando aire, un aire tan afilado que me cortaba los pulmones. Rodé sobre mi costado, tosiendo violentamente, recuperando la vista en destellos rotos. Rafael se tambaleó hacia la esquina oscura donde había caído la pistola. Pero Adán, mi valiente y maltratado hijo, se arrastró por el suelo de tierra, raspando la cadena, con el dolor cortándolo en cada movimiento. «Aléjate de esa arma», gritó Adán, con la voz quebrada. Llegó primero. Agarró la pistola con ambas manos atadas. Sus brazos temblaban violentamente, pero aún así la levantó hacia Rafael. Rafael se quedó helado a medio paso. El cañón de la pistola vacilaba, pero apuntaba directo al hombre que había destrozado la pierna de mi hijo. La voz de Adán se quebró, «No te muevas». La bravuconería de Rafael se evaporó. Levantó las manos lentamente, el miedo reemplazando a la arrogancia mientras la sangre corría por su muslo. «Tranquilo, chico, somos familia», tartamudeó. Me puse de pie con dificultad, recuperé la barra de hierro y me paré junto a Adán. Los ojos de Rafael pasaron de mí a la pistola. «¿Y ahora qué, viejo?», escupió. «¿Me vas a matar?». «No», dije. Y balanceé la barra. Crack. Golpeó la parte posterior de su cabeza. Rafael cayó como un saco de granos, inconsciente. El suelo del cobertizo lo recibió con un golpe sordo. El silencio descendió, excepto por el sonido de la respiración agitada de mi hijo.
Me arrodillé a su lado, acunando su mejilla. Se acabó, hijo. Por ahora. Vamos a sacarte de aquí. Pero la cadena, pesada, atornillada profundamente al suelo, todavía sujetaba su tobillo hinchado. No hay llave, susurró Adán débilmente. La única llave la tenía Rafael. Busqué frenéticamente en los bolsillos de Rafael. En lugar de la llave del candado, encontré un llavero con llaves de camioneta, logo de Ford, varios controles, pero no lo que necesitábamos. Entonces vi el grillete de metal sujeto al perno en el suelo, un soporte en forma de U, asegurado con una tuerca oxidada. Pásame esa llave inglesa, dije, señalando una caja de herramientas contra la pared. Adán se arrastró hacia ella, agarró la llave con manos temblorosas y me la pasó. Giré. El óxido me mordió la piel. Mi palma se desgarró. Pero la tuerca se movió, solo un poco. Rápido. Pa, susurró Adán. Escucharán el grito. Una más, murmuré, girando con más fuerza. Snap. El perno se aflojó. La cadena se soltó del suelo, aunque la banda de hierro permaneció alrededor de su tobillo. Es suficiente, dije. Nos vamos. Pasé el brazo de Adán por mi cuello, levantándolo. Soltó un grito cuando su pierna rota rozó el suelo, pero se sostuvo. Salimos del cobertizo al aire helado. Se encendió la luz de un porche. Se escuchó el sonido de una escopeta cargándose. La voz de Lorenzo rugió desde la puerta trasera: deténganse ahí mismo. Los mataré a los dos. No lo dudé. Corrimos medio arrastrando, medio tropezando, hacia las camionetas negras estacionadas en el patio. Presioné el control remoto. Una camioneta parpadeó. Nos lanzamos adentro. Adán se desplomó en el asiento del pasajero, gimiendo de agonía. Encendí el motor. El motor rugió como una bestia desatada. Lorenzo levantó la escopeta para disparar. Pisé el acelerador a fondo. La camioneta salió disparada, atravesando la puerta, derribando las barras de metal como si fueran ramitas. Y huimos hacia la noche, dejando atrás la pesadilla. Por el momento. La camioneta robada arremetía por el camino oscuro como un toro herido, con los neumáticos gritando contra el asfalto frío. Sujeté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Cada bache, cada surco en el pavimento enviaba una sacudida de agonía a través de la pierna destrozada de Adán, y él jadeaba cada vez como si alguien lo apuñalara de nuevo. Su cabeza se balanceaba contra la ventana del pasajero, su aliento empañando el cristal. La cadena que aún rodeaba su tobillo tintineaba suavemente con cada vibración de la camioneta. La sangre de su pierna hinchada manchaba el asiento, filtrándose en el cuero. Adán, dije bruscamente, dándole una palmada ligera en la mejilla con mi mano libre, mantente despierto. ¿Me escuchas? Parpadeó lentamente, su ojo sano luchando por enfocar. Pa, tengo frío. Estoy tan cansado. No, gruñí, con la voz temblorosa. Ahora no. Así no. Háblame. Cuéntame lo que sea. Sonrió levemente, una sonrisa lenta y dolorosamente torcida. ¿Te acuerdas cuando quemé el guiso, y mamá dijo que arruiné la cena de los ángeles? Incluso en la agonía, buscaba recuerdos cálidos. Sí, susurré, con los ojos ardiendo. Nos hizo comer papas y pan esa noche, y tú te reíste todo el tiempo. Soltó un suspiro tembloroso, un fantasma de risa. Pero luego su cabeza volvió a caer. Adán. Mantén los ojos abiertos. La calefacción lanzaba aire caliente, pero no era rival para el frío que emanaba de su cuerpo, el frío profundo e interno del shock y la pérdida de sangre. Revisé el reloj del tablero. Ya habíamos conducido casi 30 kilómetros. La pequeña clínica Valle Verde estaba a solo unos kilómetros más al este, un lugar destartalado, pero nuestra única esperanza. Resiste, hijo, murmuré. Solo un poco más.
Pero el destino tiene una forma cruel de poner a prueba a los viejos. A mitad del camino lateral hacia Valle Verde, la respiración de Adán se volvió superficial. Sus dedos, gélidos y temblorosos, buscaron los míos. Si no lo logro. No digas eso, espeté, con la voz vibrante. Vivirás. No te saqué del infierno solo para enterrarte. Sus ojos flaquearon. Te creo. La camioneta salió de la última curva, levantando una nube de polvo rojo al aparecer el cartel descolorido de la clínica. El edificio de un solo piso parecía más una escuela abandonada que un centro médico, con sus luces parpadeando débilmente en la noche fría. Me estacioné tan bruscamente que la camioneta derrapó de lado. La puerta se abrió de golpe mientras yo corría para levantar a Adán, acunándolo como lo hacía cuando era un niño pequeño que se raspaba las rodillas y lloraba por su madre. Adentro, el vestíbulo de la clínica estaba en penumbra, ocupado solo por una enfermera que cabeceaba detrás del mostrador. En el momento en que nos vio, un anciano cubierto de sangre ajena cargando a un joven semiconsciente, gritó. ¡Ay, Dios mío, doctor! Doctor, venga rápido. Un médico de mediana edad con gruesos lentes redondos salió por la puerta batiente. Se quedó paralizado al ver la pierna de Adán, hinchada, morada, con la cadena de hierro colgando como un adorno cruel. Esto no es un accidente, dijo tajante, examinando la fractura. Son lesiones intencionales. Trauma por objeto contundente. ¿Quién hizo esto? Luego, ladré. Sálvelo. Por favor. El médico vaciló solo un instante antes de indicarle a una enfermera que ayudara. Llevaron a Adán a la sala de emergencias, preparando ya morfina e instrumentos estériles. Mientras desaparecían por las puertas dobles, sentí que mis rodillas flaqueaban. La silla de la sala de espera pareció hundirse bajo de mí cuando me desplomé en ella, con el pecho agitado. Mis manos temblaban. La sangre de Rafael se secaba en rayas oscuras sobre mi abrigo. El miedo, un miedo puro y animal, me roía las entrañas. Por primera vez en esa noche, la enormidad de todo lo ocurrido cayó sobre mis hombros. Entonces la voz de la enfermera interrumpió mis pensamientos. Señor, dijo suavemente, tenemos que reportar esto a las autoridades locales. Se me revolvió el estómago. No, dije. Llame a la División Federal. La policía local. Me interrumpió. El protocolo exige que notifiquemos primero a la policía local. Lo siento. Antes de que pudiera discutir, ya estaba al teléfono. Maldije entre dientes. Maldita sí. Mi batería estaba muerta, no podía advertirle a nadie. No pasaron ni 10 minutos antes de que el aullido de las sirenas perforara la quietud afuera de la clínica. 2 patrullas se detuvieron en seco frente a la entrada. Las puertas se abrieron, dejando salir a 4 oficiales con sonrisas y una arrogancia demasiado grande para ser hombres honestos. Su líder, un hombre gordo con un bigote espeso, entró, con sus botas resonando con fuerza. Me vio al instante. Tú debes ser Elías, dijo, con un tono amargo de prepotencia. Sí, respondí, poniéndome de pie lentamente. Mi hijo fue torturado. Necesito ayuda federal. Cállate, me espetó, acercándose lo suficiente para que pudiera oler el alcohol en su aliento. Estás bajo arresto por secuestro, agresión y alteración del orden público. Se me heló la sangre. ¿Qué? Traje a mi hijo aquí por ayuda. Tienen al hombre equivocado. No, susurró, inclinándose para que solo yo pudiera oírlo. Rafael Vega ya nos llamó. Dijo que lo atacaste sin provocación. Que entraste en su propiedad. Que robaste su camioneta. Su sonrisa se torció. Esa familia maneja la mitad de este pueblo. Deberías haberte quedado en tu establo, viejo. Detrás de él, 2 oficiales buscaron sus esposas. No, murmuré. No, escúcheme, mi hijo. Pero antes de que pudiera terminar, se lanzaron hacia mí.
Y algo dentro de mí, la parte que había luchado contra lobos, tormentas y hombres malvados, surgió una vez más. Agarré la silla de plástico más cercana y la balanceé con cada onza de fuerza que un viejo padre lleva en sus huesos. Los oficiales tropezaron hacia atrás, gritando. Corrí no para huir, sino hacia la puerta de la sala de emergencias. La cerré de un golpe detrás de mí y pasé el cerrojo justo cuando los puños comenzaron a golpear del otro lado. Adán. Grité, arrastrando un pesado gabinete de medicinas contra la puerta. Atrinchérate. Ahora. La guerra por nuestras vidas acababa de empezar. La puerta de la sala de emergencia se estremecía bajo los furiosos golpes, el metal tintineando con cada impacto. Los oficiales corruptos gritaban amenazas, promesas inmundas de lo que harían una vez que lograran entrar. Empujé un gabinete de medicinas con más fuerza contra la puerta, con los pulmones ardiendo y la garganta en carne viva por el ataque de Rafael. La enfermera temblaba detrás de una camilla, el doctor se acobardaba en un rincón. Está loco, siseó el médico. No puede pelear contra la policía. Nos matarán peleemos o no, espeté. Ya vio lo que le hicieron a mi muchacho. Se puso pálido. Adán se movió en la cama, aturdido por la morfina. Pa, ¿ya vienen? Sí. Pero la ayuda también viene en camino. Frunció el ceño. ¿Quién? Solo un nombre traía alguna esperanza. David, mi antiguo alumno, ahora un comandante federal temido por los cárteles y los funcionarios corruptos. Si alguien podía salvarnos, era él. Me giré hacia la enfermera. Su teléfono. Por favor. El terror la congeló, pero me lo entregó. Marqué el número que le grabé a David hace años. Al tercer tono. Comandante Reyes. David, soy Elías. Un segundo de silencio y luego urgencia. ¿Maestro? ¿Qué sucede? Mi hijo se está muriendo. La familia Vega lo torturó. La policía de Valle Verde está comprada, intentan matarnos. Estamos atrapados en la clínica. Se escucharon gritos y ruido de armas de su lado. Bloqueé la puerta. El equipo de respuesta rápida llegará en 30 minutos. No se rinda. Yo mismo voy en camino. La llamada terminó. 30 minutos. ¿Con estos lobos afuera? Imposible. Un ariete golpeó la puerta. Gas lacrimógeno siseó al entrar por la ventana rota. La enfermera gritó, el doctor se escondió. Tenía que cambiar el campo de batalla. Señorita, dije, devolviéndole su teléfono, ¿tiene redes sociales? ¿Alguna aplicación para transmitir en vivo? Ella asintió temblorosa y abrió una transmisión. Está en vivo en 3, 2, 1. Me puse frente a la cámara, acomodándome el abrigo roto. Mi nombre es Elías. Y soy padre. Mostré a Adán, golpeado, destrozado, encadenado. Esta noche sus suegros, Rafael y Lorenzo Vega, le destrozaron la pierna e intentaron forzarlo a la adicción después de que descubriera su red de tráfico. La policía de Valle Verde afuera de esta puerta no está aquí para protegernos, sino para silenciarnos. La puerta se agrietó. El humo se espesó. Si morimos esta noche, tosí, con los ojos ardiendo, que el mundo sepa quién nos mató. Publícalo. Grité. La enfermera presionó el botón. La puerta estalló hacia adentro. Oficiales enmascarados inundaron la sala. Me puse entre ellos y mi hijo, empuñando una barra de hierro. Vengan, pues, dije con voz ronca. Veamos quién se quiebra primero. El gas lacrimógeno llenó la sala de emergencias en una nube blanca y asfixiante en el momento en que el cartucho rodó por los azulejos. Mis ojos ardían, mis pulmones arañaban buscando aire. Detrás de mí, Adán tosía impotente, aún encadenado. La enfermera cayó de rodillas y el doctor se acurrucó en un rincón. La puerta estalló hacia adentro.
4 oficiales con máscaras antimotines entraron por la fuerza, con los bastones en alto. Detrás de ellos, el comandante del bigote ladró: «Tráiganme al viejo. Al chico también, vivo. Lorenzo los quiere entregados. Vivos. Entregados. Como mercancía». Di un paso adelante, con la visión borrosa, sujetando la barra de hierro. Un bastonazo me golpeó el hombro, haciéndome caer sobre una rodilla. Otro oficial me tacleó las piernas. Un taser me golpeó, el dolor convulsionó cada músculo. Caí al suelo, temblando, con la respiración entrecortada. El comandante se alzó sobre mí a través de la niebla. «Debiste morir en silencio, viejo», levantó su bastón para el golpe final. Cerré los ojos, no por rendición, sino para orar. ¡Boom! Las puertas principales de la clínica estallaron hacia adentro, sacudiendo el edificio. Una ráfaga de aire frío de la noche barrió el humo. Voces tronaron a través del caos: «Policía Federal. Suelten sus armas». Agentes con armadura negra irrumpieron, con los rifles en alto, las miras láser pintando a los oficiales corruptos. El comandante se quedó congelado, con el bastón aún levantado, hasta que un agente federal le apuntó al pecho. «Suéltalo». Obedeció. Los agentes invadieron la sala, inmovilizando y esposando a cada oficial en segundos. Uno corrió hacia mí, levantándome. «Señor, ¿puede respirar?». Se quitó el casco. «David». «Maestro Elías», su voz se quebró. «Lo siento. Vine lo más rápido que pude». «¿Viniste?», susurré. Me sostuvo y se giró hacia la camilla. «¿Dónde está su hijo?». Señalé, y él ladró a los paramédicos: «Fractura de tibia, inflamación, corten esa cadena ya». Las cizallas cortaron el hierro. Adán hizo una mueca, con las lágrimas surcando su rostro. «Todo está bien, hijo», murmuré. «La ayuda ya está aquí». Un médico lo examinó. «Está en shock pero estable. Tenemos que trasladarlo». «Hospital Federal», ordenó David. «Protección total. Los Vega no volverán a tocarlo». Cerca de allí, el comandante esposado lanzó una mirada de odio. «Lorenzo Vega va a...». David lo silenció con una patada rápida. «Lorenzo ya está en nuestra lista», levantó el teléfono de la enfermera, mostrando la transmisión viral. Todo el país vio esto. Prepararon a Adán para el traslado. Su mano buscó la mía. «Pa, ¿lo logramos?». «Sí, hijo», dije, con la voz quebrada. «Lo logramos». El viaje a la capital transcurrió en una bruma suspendida entre el terror y el alivio. Dentro de la ambulancia federal, los médicos trabajaban con urgencia sobre Adán, calentándolo, estabilizando su pulso, monitoreando cada respiración frágil. Sujeté su mano con las mías, aterrorizado de que soltarla permitiera que la oscuridad lo reclamara. El amanecer estaba rompiendo para cuando llegamos al Hospital Federal, un recinto seguro custodiado por oficiales armados. El cielo invernal colgaba pálido y agotado, reflejando la larga noche que dejamos atrás. Los doctores llevaron a Adán a cirugía de inmediato. Repararon su pierna destrozada, insertaron varillas, combatieron la inflamación y limpiaron el trauma profundo infligido por Rafael y Lorenzo Vega. Las horas pasaron lentamente, cada una más pesada que la anterior. David se sentó a mi lado, con su uniforme oliendo todavía débilmente a humo y aceite de armas. Entre llamadas de radio y emisión de órdenes, hacía una pausa solo para tranquilizarme: «Está en las mejores manos, maestro. Sobrevivirá a esto». Cuando el cirujano finalmente salió, su agotamiento igualaba al mío. «Volverá a caminar», dijo. «Puede que le quede una cojera, pero su hijo es excepcionalmente fuerte». Mis rodillas casi cedieron por el alivio. Pero la batalla no había terminado. Los Vega todavía respiraban en libertad, al menos por el momento. Y el mundo finalmente había abierto los ojos. La transmisión de la enfermera había explotado en Internet.
Millones la habían visto. Padres, madres, veteranos, extraños de todos los continentes, todos vertiendo dolor, furia y solidaridad en los comentarios. Me llamaban León, hombre de hierro, un padre que se enfrentó a un cártel con nada más que una barra de acero y su corazón. Pero yo solo era un padre negándose a enterrar a su hijo. A media tarde, la Unidad Especial Federal recibió la orden de allanar la propiedad de los Vega. David me invitó a la sala de mando del hospital, una habitación iluminada por pantallas que transmitían en vivo las cámaras de los cascos de los agentes. Maestro, dijo suavemente, usted merece ver esto. La transmisión mostraba a los agentes acercándose a la mansión de los Vega. El portón que yo había embestido la noche anterior yacía retorcido como una bestia caída. Equipo Alfa, entrada, ordenó David. ¡Boom! La puerta principal se astilló hacia adentro. Los agentes barrieron el lugar con precisión experta. En la misma sala donde Lorenzo y Ruth Vega se habían relajado en los muebles robados de Adán, ahora corrían presas del pánico. Lorenzo intentó huir con un maletín lleno de documentos, pero los agentes lo derribaron contra el suelo antes de que llegara al pasillo. Ruth chilló hasta que fue esposada. Pero la peor corrupción estaba escondida más profundamente. Localicen la estructura, ordenó el agente al mando. En el garaje, un escáner térmico reveló una zona de calor bajo el concreto. Los martillos neumáticos lo rompieron, revelando una escotilla de acero. Cuando los agentes descendieron, las cámaras expusieron un búnker lleno de pared a pared con narcóticos, ladrillos de heroína, metanfetamina en paquetes gruesos, filas de armas. Millones en veneno. Suficiente para arruinar pueblos enteros. Se me revolvió el estómago. Ese búnker era el verdadero corazón de su hogar. Luego la radio chirrió, sujeto Lorena Vega encontrada en la cocina. Se me apretó el pecho. Mara, mi nuera, la esposa de Adán. La cámara giró hacia ella. Estaba sentada a la mesa, con las manos quietas y el rímel manchando sus mejillas. Parecía vacía, como alguien que finalmente ha visto el monstruo en el que se ha convertido al estar al lado de monstruos. Cuando los agentes se acercaron, susurró, por favor, díganle a Adán que lo siento. Mientras la esposaban suavemente, levantó los ojos, llenos de vergüenza, arrepentimiento y resignación. No sentí triunfo. Solo tristeza. Las decisiones crean consecuencias y las suyas finalmente habían llegado. En la pantalla, el agente principal informó, todos los objetivos principales asegurados. Evidencia catalogada. Operación completada. A mi lado, David exhaló por primera vez desde aquella llamada desesperada. Puso una mano firme en mi brazo. Maestro, los atrapamos. A cada uno de ellos. Asentí, absorbiendo el peso de la justicia aterrizando finalmente donde debía. No devolverá lo que le robaron a mi hijo, murmuré. Pero evitará que se lo roben a alguien más. Mi mirada se demoró en la pantalla que mostraba el búnker, esos montones de veneno, esas armas, ese imperio oculto de crueldad. Luego miré hacia el pasillo, hacia la habitación de recuperación de Adán. La justicia había comenzado. Pero nuestro viaje estaba lejos de terminar. Durante casi una semana después del allanamiento, Adán y yo permanecimos bajo protección federal dentro del hospital de la capital. Había guardias fuera de cada puerta. Se revisaba a cada visitante. Las ventanas fueron reforzadas. No nos trataban como pacientes, sino como testigos demasiado valiosos para arriesgarse a perderlos. Adán yacía en una habitación privada, con la pierna elevada en un yeso grueso y clavos metálicos sosteniendo sus huesos en su lugar. Cada día un nuevo doctor lo revisaba, ajustando los analgésicos, probando la respuesta nerviosa, asegurándose de que la herida de la cadena sanara sin infección. Pero incluso más doloroso que su pierna era el peso emocional. La traición. Los recuerdos del cobertizo. La fría realidad de que las personas con las que se había emparentado intentaron destruirlo. A veces, por la noche,
Lo escuchaba llorar suavemente, tratando de apagar el sonido para que yo no despertara. Pero un padre lo oye todo. Hijo, le susurré una de esas noches, sentado al borde de su cama, tus lágrimas no te hacen débil. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pa, me siento estúpido. Yo la elegí. Confié en su familia. Invité a los lobos a mi propia casa. Sacudí la cabeza suavemente. Confiar en alguien no es estupidez. Lastimar a alguien que confía en ti, ahí es donde reside la culpa. Se quedó mirando el techo, con la voz quebrada. ¿Crees qué debía haberlo visto? ¿Las señales? Hijo, dije suavemente, apretando su mano, el diablo no camina con cuernos. Viene vestido como alguien en quien crees que puedes confiar. Adán asintió lentamente. No dejaré que ganen, pa. Y no lo hicieron. Porque 2 semanas después, comenzó el juicio de la familia Vega, uno de los más grandes que el condado había visto en décadas. La sala del tribunal rebosaba de prensa, activistas y ciudadanos preocupados. Muchos sostenían carteles pidiendo justicia. Otros llevaban imágenes de mi hijo de la transmisión en vivo. La jueza, una mujer severa con el cabello plateado recogido en un moño apretado, pidió orden. La familia Vega se sentó en la mesa de la defensa. Lorenzo vestía un traje demasiado elegante para un hombre que había orquestado crímenes. Ruth se secaba los ojos con un pañuelo cada 30 segundos como si las lágrimas pudieran suavizar la verdad. Rafael estaba sentado en una silla de ruedas, con su muslo herido vendado gruesamente, su rostro retorcido por el odio cada vez que su mirada se dirigía hacia nosotros. Y luego estaba Lorena. Estaba sentada en silencio, con las manos esposadas frente a ella, los ojos rojos de tanto llorar. No me miró. No miró a Adán. Se quedó mirando la mesa, como si el peso de sus decisiones fuera demasiado grande para que su cuello pudiera levantarse. La fiscalía comenzó con la tarjeta SD, la que Adán había escondido dentro de su zapato. Cuando el fiscal la deslizó por la mesa de evidencias, toda la sala se inclinó hacia adelante. Esto, dijo, con la voz resonando, es la llave que abrió la verdad. Los monitores se iluminaron con las imágenes de la cámara corporal de Adán. Allí estaban Lorenzo y Rafael abriendo llantas de camión. Allí estaban los paquetes blancos apilados adentro. Allí estaban sus voces, grabadas claramente: si esto sale bien, compramos el rancho que está a 2 pueblos de aquí. Mateo, más vale que Adán no se entere. Hablará. Luego la pantalla mostró la cámara girando tras el golpe en el cráneo de Adán, y el audio se convirtió en golpes y quejidos repugnantes. La gente en la galería jadeó. Algunos se cubrieron la boca. Una mujer lloró suavemente. La jueza golpeó su mazo pidiendo silencio. Luego llegó el momento de los testimonios. David subió al estrado primero, explicando el allanamiento, el búnker y la montaña de evidencia encontrada bajo la casa de los Vega. Habló con profesionalismo, pero de vez en cuando su voz flaqueaba, especialmente al describir la condición en la que nos encontró a Adán y a mí. La siguiente fue la enfermera de Valle Verde. Temblaba al describir el gas lacrimógeno, las amenazas, la brutalidad de los oficiales. Su transmisión en vivo se reprodujo de nuevo, mi voz quebrándose a través del humo, declarando: si morimos esta noche, que el mundo sepa que fueron los Vega y la policía de Valle Verde. La gente se limpiaba los ojos. Incluso la jueza tragó saliva con dificultad. Finalmente, la fiscalía me llamó a mí. Caminé lentamente hacia el estrado, con mis rodillas rígidas y mi espalda doliéndome. Puse mi mano áspera sobre la Biblia y presté juramento. Diga su nombre, dijo el fiscal. Elías Foster, respondí. Mi voz era ronca, pero firme. Soy padre. Ese es el único título que importa hoy. Relaté todo. Desde el mensaje de texto que no era la voz de mi hijo. Hasta el patio oscuro lleno de camionetas. Hasta el cobertizo. Hasta encontrar a Adán encadenado como un animal.
hasta la crueldad de Rafael, hasta la pelea, hasta el escape, hasta los policías corruptos y la transmisión que nos salvó. Cada detalle, cada miedo, cada momento en que pensé que perdería a mi hijo. La sala entera colgaba de cada una de mis palabras. Cuando terminé, el fiscal preguntó suavemente, «Señor Foster, ¿qué lo mantuvo en marcha? ¿Qué le dio la fuerza para enfrentar a estos hombres?» Miré a través de la sala hacia Adán, sentado en su silla de ruedas, con su pierna enyesada, pero con la frente en alto. «Mi hijo», dije simplemente. Si un padre no lucha por su hijo, entonces ¿qué es un padre? El silencio inundó la sala. Luego estalló un aplauso, a pesar de los intentos de la jueza por callarlo. Cuando fue el turno de Adán de testificar, él mismo se dirigió al estrado. Ya no parecía destrozado. Parecía decidido. Su voz se quebró solo una vez, al hablar de Lorena. Ella miró mientras me hacían daño, dijo. No levantó una mano. No levantó una palabra. Lorena se cubrió la cara y sollozó incontrolablemente. Para cuando terminaron los argumentos finales, no había duda. La evidencia se alzaba sobre las débiles excusas de la defensa como una montaña. La jueza dictó el veredicto con una claridad gélida. Lorenzo Vega, culpable de todos los cargos. Ruat Vega, culpable de los cargos de conspiración y obstrucción. Rafael Vega, culpable de todos los cargos de violencia y narcóticos. Lorena Vega, culpable de complicidad, aunque el tribunal reconoce su coacción. Las sentencias fueron largas. Años tras años. Un imperio generacional de corrupción colapsó en una sola tarde. Pero incluso mientras la justicia triunfaba, mi corazón me dolía por las piezas rotas que no podrían volver a unirse, no por completo. El juicio terminó. Adán y yo salimos del tribunal bajo un cielo brillante. Pero las sombras del pasado aún nos seguían. Cuando el mazo de la jueza cayó por última vez, siguió un extraño silencio, como la calma después de que una larga tormenta finalmente suelta la tierra que ha atormentado. Adán se sentó a mi lado en su silla de ruedas, con su yeso apoyado en un pequeño reposapiés. La sala se vació lentamente, con murmullos de alivio, asombro e indignación siguiendo a la multitud como un trueno que se desvanece. Pero no habíamos terminado. Un oficial federal se nos acercó y dijo suavemente, la señora Lorena Vega solicitó un momento privado con Adán, bajo supervisión. Adán inhaló profundamente. Asintió. Terminemos con esto de una vez. Nos llevaron a una pequeña sala lateral con luces fluorescentes zumbando arriba. El aire olía débilmente a café viejo y polvo. 2 guardias escoltaron a Lorena, con sus muñecas atadas por esposas de metal, sus pasos tímidos, sus ojos rodeados de rojo. Cuando vio a Adán, se quebró al instante. Adán, susurró, desplomándose en una silla frente a él. Las lágrimas corrían libremente. Yo, lo siento tanto. Dios, lo siento. Debí haberte protegido. Debí haber corrido por ayuda. Debí haber hecho cualquier cosa. Su voz se quebró. Tenía terror de mi familia. Terror de lo que me harían. De lo que te harían a ti. Y en lugar de estar a tu lado, me congelé. Me escondí detrás de ellos como una cobarde. Adán escuchaba en silencio, con la mandíbula temblando, pero sus ojos estaban calmados, más viejos que antes, más sabios de la peor manera. Lorena, dijo suavemente, no te odio. Ni siquiera te deseo mal. Ella levantó la cabeza, con los ojos brillando con una esperanza frágil. Pero, continuó Adán con gentileza, el perdón no es lo mismo que volver a lo que éramos. La esperanza en sus ojos se desmoronó. ¿Viste cómo me quebraban?, susurró él. ¿Viste cómo me encadenaban? Me viste sangrar en el suelo. Entiendo el miedo. De verdad. Pero el amor, se supone que el amor debe elevarse sobre el miedo, aunque sea un poco. Lorena sollozó abiertamente, apretando sus esposas como si quemaran.
Lo siento, dijo de nuevo, con la voz desvaneciéndose. Adán asintió. Lo sé. Los guardias intervinieron. Lorena se puso de pie temblorosa, me hizo una pequeña reverencia y dejó que se la llevaran. La puerta se cerró detrás de ella con una suave finalidad. Adán exhaló un suspiro largo y tembloroso. Eso fue más difícil que el juicio. Apoyé mi mano en su hombro. Hijo, las heridas más profundas vienen de los cuchillos más cercanos. Él asintió, con los ojos brillantes. Pero todavía quedaba sanación por delante. Pasaron 3 meses antes de que regresáramos a mi rancho en las colinas, 3 meses de cirugías, terapia, escoltas de seguridad y la lenta reconstrucción de una vida que casi nos roban. Adán caminaría, dijeron los médicos, aunque con cojera. Una cicatriz que llevaría por el resto de sus días. Pero ya no cargaba con la vergüenza. Las montañas nos recibieron de vuelta con el aroma a pino y viento frío. Mi viejo establo crujió como saludando a su gente de nuevo. El ganado mugía en el campo. La quietud familiar de la vida de campo nos envolvió como un abrigo cálido. Adán estaba parado junto a la barandilla del porche, apoyado en una muleta, mirando la tierra que siempre había llamado hogar. Extrañaba esto, murmuró. El silencio. La honestidad de este lugar. La tierra no miente, dije. La gente sí. ¿Pero el suelo? El suelo es verdadero. Sonrió, cansado, pero con sinceridad. Esa noche, encendimos una gran fogata detrás del rancho, más grande que cualquiera que hubiéramos construido en años. Las chispas subían al cielo como pequeñas oraciones. Sazoné un pecho de res entero con pimienta, pimentón ahumado, ajo y ceniza de roble, y lo puse en la parrilla. David llegó justo después del atardecer, esta vez vestido de civil, trayendo 2 botellas de Bourbon caro. Para los hombres más fuertes que conozco, dijo, entregándonos una botella a cada uno. Nos sentamos alrededor del fuego, 3 hombres marcados por la violencia, unidos por la lealtad, agradecidos por el aire en sus pulmones. Adán cuidaba la carne, dándole la vuelta con movimientos lentos y constantes a pesar de su pierna herida. El humo se enroscaba en la noche, envolviéndonos como un espíritu guardián. David levantó su vaso primero. Por la supervivencia. Adán levantó el suyo. Por la verdad. Yo levanté el mío al final, sintiendo cada línea de mi rostro curtido calentarse con la luz del fuego. Por la familia. Y por cada padre que elige el coraje sobre el miedo. Bebimos. El Bourbon quemó como un amanecer recorriendo el pecho, brillante, cálido, implacable. Adán cortó una rebanada gruesa y jugosa de carne y la puso en mi plato. ¿Y bien, pa? ¿Mejor que la del año pasado? Bromeó. Le di un mordisco. El sabor explotó, ahumado, tierno, rico. Cerré los ojos, saboreando. Es mejor que cualquier restaurante de 5 estrellas, dije con orgullo. Adán se rió, el tipo de risa que temí no volver a escuchar jamás. Mientras el fuego chisporroteaba, me encontré hablando no solo a mi hijo, no solo a David, sino a cada alma que algún día pudiera escuchar mi historia. Amigos, dije, elevando mi voz hacia la noche como si las estrellas estuvieran escuchando, la vida está llena de pozos ocultos y lobos vestidos con ropa limpia. El dinero, las casas, el estatus, eso se puede robar. Se puede corromper. Se puede pudrir. ¿Pero la sangre? ¿La familia? ¿Los lazos de amor forjados por años de sacrificio? Eso es algo que el mal puede herir, pero nunca podrá quitar de verdad. Adán me miró, con sus ojos reflejando el fuego. Cuando tu corazón te susurre que tu hijo está en peligro, continué, escuchas. Actúas. Incluso si el mundo te llama loco, incluso si el miedo te aprieta la garganta, te mueves. Respiré hondo. El trabajo de un padre no es ser perfecto. Es estar presente. Es luchar. Es pararse entre sus hijos y cualquier oscuridad que venga por ellos.
Me giré hacia la cámara, imaginando a los millones que algún día podrían vernos. Así que, a cada padre allá afuera, no dejen que el miedo les diga que se queden callados. No dejen que el orgullo les diga que se retiren. Y nunca, nunca, ignoren esa voz en lo más profundo que dice, algo anda mal. Esa voz salvó la vida de mi hijo. Y salvó la mía. El fuego tronó maravillosamente, enviando brasas bailando hacia la noche fría. Adán puso su mano sobre la mía. Pa, dijo suavemente, Feliz Navidad. Sentí que se me cerraba la garganta. Feliz Navidad, hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, la noche se sintió cálida.